Bienvenido, Ricardo, a En Concreto Podcast. Es un episodio que había esperado mucho. Por mucho tiempo te he tenido en la mira y bienvenido. Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Inaugurar este suceso de podcast. Me emociona mucho. Muchas gracias. Oye, Ricardo, eres un arquitecto que he tenido en la mira por mucho tiempo. Tienes mucha tela de dónde cortar. Pero para empezar, quisiera que me platicaras. Eres un tipo eres una persona que se considera con mucha suerte a lo largo de tu vida y demás. Quiero que me platiques cómo fue la primera vez que pediste trabajo cuando tenías 17 años. Mira, lo escribí algún día para el periódico El Informador en homenaje a don Julio de la Peña. Un amigo mío, yo me acababa de inscribir a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara en 1979, efectivamente tenía 17 años. Y la hermana de un amigo mío era profesora de inglés, y entonces le daba clases a un hijo de Julio de la Peña. Entonces ella me contó que en sus clases de inglés, el hijo de Julio de la Peña, José Antonio, gran amigo, un saludo, le contó que no había dibujantes en la oficina de Julio. Y entonces, con esta cinismo, desparpajo que te da tener 17 años, fui un sábado y toqué, dije, buenas tardes, me dicen que hay dibujantes, me interesa. Pero lo curioso, lo que yo no calculé, es que el sábado no trabajaba ninguno de los arquitectos, más que don Julio. Entonces me abrió don Julio en persona y lo cuento en este texto que es muy bonito. Este hombre, que era muy alto, con una voz muy particular, casi de locutor de radio, de la W, una voz profunda, muy potente, muy impactante, con sus lentes redondos, y las cejas le salían por arriba de los lentes, usaba el reloj arriba de la camisa, tipo distinguido y elegante. Y entonces me pasó y me mostró el taller y me enseñaba los dibujos que habían pegados en los tiradores. Y yo mientras más veía, más me asustaba, porque estaba haciendo el centro comercial Galerías, construido en la Ciudad de México, en Melchor Ocampo y Mérida Nacional, un edificio enorme con 4 torres, el Hotel Presidente, cines, estacionamiento. Entonces me acuerdo perfecto que había un corte en isóptica de la mano de Reinaldo Cuellar, que no conozco a alguien que dibujara mejor que él a mano. Y yo decía, Dios de mi vida. Y en otra mesa, acuarelas de Enrique Aguayo, que hoy es un artista plástico impresionante. Y yo, que mientras más veía, más me asustaba. Y al final de la entrevista me dice, ¿te llamas Ricardo Agreda? Te espero el lunes. Y lo que nunca calculé, y coincido contigo, que es un tipo con mucha suerte, es que don Julio conocía muy bien a mi papá. Entonces, con mi nombre fue suficiente para que él me recibiera, cosa que ni mi papá sabía que iba a ir, ni le habló, ni le dijo nada. Pero con solo escuché el nombre, te veo el lunes. Y resulta que mi papá trabajó muchos años con Pedro Castellanos y Julio de la Peña trabajó con Pedro Castellanos. Entonces se conocían bien y luego mi papá estaba en pensiones del Estado y don Julio trabajaba para pensiones. Entonces había una relación muy grande. Entonces fue puro cariño a mi papá que me recibió don Julio a los 17 años y me tuvo toda la paciencia del mundo y me enseñó el oficio desde la A hasta la Z. Y pues eso cambió radicalmente. Y quiero detenerme un poquito ahí. En cuanto entraste a la carrera de arquitectura, ¿estuviste toda la carrera con Julio? Como la mitad de la carrera, como hasta quinto semestre me quedé con él porque me estaba ahogando. O sea, ¿por qué? Porque don Julio traía unos proyectos enormes. Estaba haciendo el centro de cómputo de Toluca, un edificio enorme. Estaba haciendo, dibujamos José Antonio y yo, completitos todos los planos del estadio Nesa de fútbol. Era un proyecto enorme. Y entonces había que entregar, y don Julio, y casi toda la chamba estaba en México. Entonces había que entregar, y de repente se me cruzaba con las entregas de la escuela, y hasta los 20añeros, 3 días sin dormir, ya dices, ya estuvo, ¿no? Entonces sí, se me hizo pesado, lo que no significó que no le siguiera haciendo trabajos por fuera. Ya para entonces hacíamos perspectivas, entonces de repente nos encargaba una perspectiva por fuera, iba seguido a visitarlo, a saludarlo. Y muchos años después, don Julio tomó la Academia Nacional de Arquitectura, que fue presidente
primero del capítulo Guadalajara y después del Nacional. Entonces me invitaba a participar en la academia y hacíamos eventos, conferencias, de todo tipo de cosas. Ahí quiero llegar ahorita más adelante. Digo, no cualquiera a sus 17 años llega a estar en el despacho, yo creo que del arquitecto, que para ese entonces era Julio de la Peña, yo creo que el más importante de Occidente. No cualquiera, ¿no? Entonces... Y te lo explico, o sea, era amigo de mi papá, amigo personal. Entonces yo entré lavando mesas, limpiando estilógrafos, preparando el café, ordenando el archivo, y después ya me encargaba un dibujito, y después ya un plano un poquito más complejo, y después ya dibujante, pero nunca pasé de dibujante. O sea, ahí estaban Enrique Guayo, Reinaldo Cuellar, José Antonio, Julio, después regresó José Luis, que andaba en Europa, y ellos eran los arquitectos de línea, y nosotros, a ver, lo más que me tocó era pasarle en limpio algunos planos que don Julio hacía en el avión. Don Julio trabajaba con una retícula de módulos de 30 centímetros, un método bien interesante, y entonces mandaba a hacer en la imprenta hojas cuadriculadas a distintas escalas, y entonces eso le permitía dibujar en el avión, y llegaba y me decía, pásame limpio esto. Y ese primer paso en limpio, que eran planos para presentarse, que eran parte del proceso, digamos que fue lo más alto que yo llegué en el rango de dibujantes, donde hubo todo el mundo trabajó en la oficina de Julio de la Peña. Pero sí fue para mí toda la diferencia, porque bueno, en la universidad te están encargando una escuela de Capsate y estás en la tarde dibujando el estacionamiento del centro comercial de Galerías. Sí, y digo, a ver, ¿qué le aprendiste a este personaje? Mira, la primera fue dibujar con rigor, a ser capaz de hacer un plano de una oficina profesional dirigido por los arquitectos y corregido y no, y esto está mal y cámbiale. Ese fue como el primer tema. Pero yo creo que lo que me queda muy claro de don Julio, y lo mencioné hace un momento, es que él trabajaba con estos módulos de 30 centímetros. Nunca tuve la ocurrencia de preguntarle de dónde lo había sacado. He visto a otros arquitectos, Augusto Quijano trabaja con ellos, Jorge Iglesias también. Todas las medidas están relacionadas con 30 centímetros. Y eso tiene como una feliz coincidencia, porque por un lado, al hacer módulos de 30 centímetros, muchas medidas coinciden con los materiales que, como están construidos con máquinas inglesas, coinciden con el formato de pies y pulgadas. Las hojas de triple de tabla roca vienen en 4 pies por 8, que es 1.22 por 2.44. Y esos sobrantes son los que quedan del corte. Entonces, si tú trabajas puertas de 60, de 75, de 90, el material te va ajustando, y además checan con lo antropométrico. Y entonces fue de gran utilidad, porque en vez de pensar de cuánto le pongo a la puerta o de cuánto hago un baño, y a la fecha sigo trabajando con ese sistema, y si me preguntas cuánto, un baño no puede estar en el 1.50, porque ni de 1.20 no te alcanzas a estirar con la toalla. Y entonces es como muy fácil aprender un baño de 1.50 por 2.40, y luego lo construyes y ya te queda en la mente y sabes que está bien, y entonces lo empiezas a repetir. Y el rigor con el que don Julio tomaba los proyectos y toda la parte del análisis, y la parte que era muy bonita de don Julio, de trabajar con don Julio, era que él venía a Guadalajara el fin de semana. Y el fin de semana no trabajaban los arquitectos de línea. Él estaba más en Ciudad de México. Es que los proyectos que hacíamos estoy hablando entre el 79 y el 82, lo que estaba haciendo don Julio en ese momento, todo estaba en México o en Toluca. Y entonces él se iba el lunes en la mañana a México y regresaba el viernes. Entonces nosotros lo veíamos a veces el viernes en la tarde, el sábado de cajón, y muchas veces el domingo. Entonces ir a trabajar el domingo, que nomás estábamos don Julio, 3 dibujantes más y yo, era a la mínima provocación te empezaba a platicar. Entonces estábamos dibujando, y oiga, don Julio, yo no sé qué, y se paraba y empezaba a rayar en la pared, la perspectiva y el quién sabe qué, y lo que le preguntabas te contestaba. Entonces, pues fue muchísimo desde el dibujo hasta el sistema de medición modular que usaba, hasta
la manera como se aproximaba el proyecto, pues tenía una forma muy característica. Oye, te quiero preguntar, ¿qué hacían los 24 de diciembre? Mira, lo escribí también en ese texto. Por alguna razón, algún día fui yo un 24 de diciembre a saludar a don Julio en la mañana, tipo 11 de la mañana en su casa, vivía todavía por La Paz, porque ya no trabajaba con él. Y esa primera vez que fui, descubrí que muchísimos de los que habíamos trabajado con don Julio iban a saludar. ¿Era reunión de exalumnos o...? Pues es que no estaba escrito, pero pasaba. Y entonces empecé a ir con año, el 24 de diciembre en la mañana, a saludar a don Julio y llevarle a cualquier tontería. Y te encontrabas a todos. Y entonces estaban todos los ex Julio de la Peña, por llamarlo así, y aparecía Gonzalo Villa Chávez, muchísima gente, una lista interminable que dejar fuera a nadie. Y así conocí a muchísima gente. Y pues es como un código no escrito. Algún profesor, el maestro del Cala Sotelo, trabajó con don Julio, fue mi profesor un cuarto, y cuando yo llegué y le conté que estaba haciendo un módulo reticular, que entonces que todo relacionado con 1.20, que estaba usando un módulo de 810 por 810 para que cupiera, me dijo, ¿dónde sacaste eso? Y la oficina de don Julio. Me dijo, yo también soy Julio del Peña. Entonces ahí empezó a haber como una comunicación muy fácil con la hechura. Alcalá, la hechura. Y pues fue una llavecita que fue abriendo como muchas puertas. Y te contaba hace rato, ya en la segunda fase, ya muchos años después, estoy hablando después del año 2000 o por el año 2000, que Julio estaba en la academia y organizaba eventos para la academia, pues ya era su chofer, su pintor de brocha gorda, y entonces organizábamos cosas en el Centro de Arte Moderno con Miki Aldana, y se organizaban todas las conferencias. Vino el que tú me quieras mencionar, relevante en el país, vino a dar una conferencia en Guadalajara, y entonces hacíamos los pósters, los montábamos en la escuela, y claro, acompañábamos a don Julio a recogerlo al aeropuerto, y después a la conferencia, y luego nos invitaba a comer con él, y entonces así conocía, y que me digas, ¿no? ¿Te rodeaste del Salón de la Fama? No, o sea, pues yo era el chofer, y con mucho rango, porque me invitaban a la comida al country. Entonces así conocí a Ricardo Legorreta, a Abraham Sabludowski, Teodoro González de León. Con algunos había oportunidad como de platicar, con otros una relación, y ya me lo encontraba en otro lado y me reconocía, y otro pues nomás oías la conferencia y los comentarios posteriores a la conferencia o los preliminares, que a veces son más ricos que la conferencia, ¿no? Pero... Oye, Ricardo, pues al día de hoy eres un arquitecto muy prolífico, pero sé que desde muy joven empezaste a participar en concursos de arquitectura. A los 26 años ganaste uno que te llevó a Santo Quirico, Bulgaria. ¿Cómo fue eso? Mira, bastante casual. Yo había puesto una carpintería y hacíamos carpintería de obra, y era un negocio bastante interesante y muy rentable. Y luego... Para ese entonces no hacías obra. ¿Hacías carpintería residencial? Es que mira, lo que pasa es que me recibí muy joven. Sí, a los 22. A los 22, pero habíamos montado una oficina con Héctor Ortiz, con Alberto Contreras, con Carlos Padilla. Una oficinita de 3.50 por 8 metros. Y empezamos a hacer lo que empieza a hacer cualquier alumno. La remodelación de una casa, la ampliación del baño, una zapatería, una cosa así. Pero realmente teníamos un poquito de trabajo, teníamos 20. De hecho, el primer año de la oficina funcionaba para dibujar la tesis. Ahí se dibujó toda la tesis y entraban, salían amigos y compañeros, ¿no? Entonces, cuando ya finalmente lo recibimos, el trabajo era poquito y entonces nos sobraba tiempo. Y ese sobrado tiempo acabé, por azares del destino, haciendo una carpintería. Era más fácil conseguir un trabajo de carpintería que un proyecto nuevo. Entonces, no era la idea dedicarme a la carpintería, era como un trabajo, un negocio alterno. Y fue creciendo. Y creció, hicimos la carpintería, entonces después los sobrantes de madera, yo decía, ¿cómo van a tirar? Esa madera es buena, y entonces diseñamos algunos accesorios, y entonces había que venderlos, y entonces pusimos una tienda chiquitita, y luego pusimos un poco más grande. Y sí hay un momento en que llegué a la carpintería un sábado, y los carpinteros ya se habían ido. Y entonces yo traía la camioneta llena de madera, porque iba a comprar madera. Y me tocó bajar toda la madera en el lomo, tablones de 1.5 pulgadas por 10 pulgadas por
14 pies, quedé bañado en sudor. Pues no había ni un carpintero que me ayudara y yo tenía que bajar toda la madera. Y ahí sí me cuestioné, ¿qué estoy haciendo? O sea, fui a la universidad, tengo título, tengo una oficina, está montada, está funcionando, pero la oficina ya tenía un ritmo de trabajo muy bajo en relación a lo que habíamos ya hecho, ¿no? Y insisto, remodelaciones y parches y entonces regresé con Héctor Ortiz, gran amigo y socio por muchos años. Y dije, oye, no, nos estamos equivocando, hay que volver a abrir la oficina. Y entonces abrimos la oficina de nuevo y por esas fechas llegó un amigo nuestro, querido Carlos Ochoa, que estaba muy metido en el Colegio de Arquitectos y entonces nos vino a contar que había un concurso de arquitectura del Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos. Y sí, ¿de qué es el concurso? De la renovación del barrio. Y el urbanismo no era mi tema en ese momento. O sea, no, el urbanismo no es lo mío. Pero me pareció interesante y Carlos es muy hábil, acabó convenciéndome y me inscribí al concurso. Y en esa ocasión seleccionaron los equipos de trabajo escogiendo europeos, americanos, luego nacionales y luego locales. Entonces quedó en ese equipo William Neutelings, que hoy es muy famoso, Neutelings & Reggie, es la firma en Holanda, y estaba Kees Christiansen, que ahora es experto en vivienda social en Holanda, que los dos trabajaban en la oficina de Remcurras. Y venía Jorge Iglesias de Chile, que es un exitosísimo arquitecto en Santiago de la Flecha, y Augusto Quijano de México. Entonces quedé así casi, también lo relaté en el prefacio del libro de Augusto Quijano, o sea, casi como el sombrero seleccionador de Harry Potter, puso esos 4 o 5 nombres en una vasija y así quedé compañero de ellos. Y ganamos el concurso y el premio era una medalla de oro, que no era de oro, pero medalla de oro. Primer lugar. Primer lugar, medalla de oro, y una beca para estudiar en un taller de la Academia Internacional de Arquitectura en Santo Quirico, Bulgaria, porque en Bulgaria en aquella época estaba cerrado el bloque socialista. Bulgaria tenía ministerio de arquitectura, o sea, un secretario de Estado, entonces tenía un presupuesto endemoniado, y organizaban estos eventos. Entonces sí, efectivamente nos fuimos a Bulgaria, 4 mexicanos, Jorge García Juárez, Jorge González Claverán, en paz descanse, iba Díaz Infante, Gerardo Díaz Infante, y entonces digo, los 4 mexicanos, en un taller, en un monasterio, una cosa, digamos, como Tapalpa, o sea, estaba el monasterio en un cerro arriba, no había nada alrededor, no había ciudad, solamente el monasterio, que funcionaba o funciona como hotel de manera natural, pero para los eventos de la Academia Internacional de Arquitectura se convertía en la academia. Había habitaciones, comedor. ¿Únicamente para arquitectura? La Academia Internacional de Arquitectura que dirigía Georgi Stoilov, que era el secretario de Estado, secretario de Arquitectura en Bulgaria, fueron 6 semanas, se convertía en el evento y entonces tú estabas becado, tú tienes que pagar tu avión, llegar hasta allá, y a partir de que llegas, todo es parte de Era un búnker. Es que era un hotel, era un monasterio convertido en hotel. Entonces había habitaciones, yo compartía habitación con Gerardo Díaz Infante, y había un comedor, y entonces te servían de comer, y ahí desayunabas, comías, cenabas, y toda la mañana trabajaba de 9 a 5 o 6 de la tarde, trabajabas en el taller, y el chairman del taller era Pierre Bagot, arquitecto francés, destacado, fue presidente del UIA incluso, revisaba los proyectos, y entonces trabajamos en el proyecto y nos hicimos ese curso de posgrado. Y terminando ese curso había otro concurso del mismo Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos, pero esta vez era arriba de un barco. Entonces el barco salió de Odessa, pasaba por Varna en Bulgaria y luego pasaba por Atenas. Y en Atenas recogía a toda la gente de Occidente y se iba por todo el Mediterráneo, parándose en Rodas y en Spalatos, en las ciudades, hasta llegar a Venecia y de regreso a Varna. Y entonces nos inscribimos también en ese concurso. Invité a Jorge Iglesias, mi compadre chileno, y a Augusto Quijano, que
Fue muy simpático porque Augusto me habló por teléfono. Le dije, oye, fíjate que nos pusimos de acuerdo por carta con Jorge y vamos a entrar al concurso. Dijo, con este acento yucateco tan fuerte. Bueno, déjame pensar. Bueno, vamos. Así quedamos, nos vemos en Varna, Bulgaria, el día 26 de junio, en donde sea que sea Varna, Bulgaria. Y cuando yo estaba allá me di cuenta que yo estaba en Sofía, me faltaba una semana y nos fuimos a Atenas. Y yo ya sabía que el parco iba a pasar en Atenas y que entre Sofía, entre Varna y Atenas no pasaba nada. Entonces dije, no, yo de tonto regreso a subirme para regresarme a Atenas. Exactamente. Entonces yo me subí en Atenas. Y ahí estaban ya Augusto y Jorge, y ya habían reclutado a un búlgaro. Entonces, trabajando en una cabinita que habían 2 camas, es una normal y otra que se pliega, y otras 2 enfrente. Entonces, en la mañana se doblaba la de arriba y nos sentábamos Augusto y yo, y Jorge y el búlgaro, Alexander Mladenov, y dibujábamos en unas tablitas de 30 centímetros por 1 metro, y yo traía papel desenrollado y ahí lo dibujábamos. Entonces dibujábamos mientras el barco navegaba y nos parábamos a conocer donde se parara. No es cosa que tú vas a dejar de conocer Rodas por seguir dibujando. Y como las travesías eran largas, y sobre todo la de regreso ya no había casi paradas, ahí se dio el concurso. Había unos 300 arquitectos a bordo. Muchos, el porcentaje más alto era de bloque socialista, rusos, checos, búlgaros, y varios italianos. Augusto y yo éramos los únicos latinoamericanos. Y entonces ganamos ese concurso también. Y ese tema, pues sí, ese sí de alguna forma modificó mi trayectoria de manera importante. ¿Por qué? Porque yo tenía 26 años y de alguna forma te das cuenta, tanto en el taller, donde había también rusos, holandeses, había un arquitecto egipcio, había un norteamericano, y todos jóvenes, algunos mayores, algunos menores, te das cuenta que a los 26 años, pues más o menos todos estamos como en el mismo lugar, y no es diferente un ruso que un mexicano. O sea, lo que hayas avanzado en ese camino te da como una cuota de confianza. O sea, si tú de repente ganas un concurso y tengo capacidad, claro, equipo, gente muy profesional, de ganar este evento, ¿por qué no lo puedo hacer en mi país? Y eso sí modificó, y además la relación con Augusto y Jorge, pues modificó mucho, porque después fui muchas veces a Santiago, seguimos participando en otros concursos, ya nunca ganamos uno juntos, pero... ¿Al día de hoy sigues participando en concursos? Sí, hicimos en la pandemia, hicimos un concurso, quedamos en 4º, 5º lugar para el nuevo museo de Santiago, y todo se hizo en Zoom, por el gusto de juntarnos y por lo aburridos que estábamos en la pandemia. Pero sigo llevando una relación muy estrecha con Augusto. Estuve con él en verano, con sus hijos allá, lo veo con mucha frecuencia, y tenemos un chat los 3 en WhatsApp y seguimos intercambiando muchas cosas. Así que es una amistad de 35 años que sí, de una forma así cambió mi trayectoria de manera importante. ¿Desde ahí te empezó a picar la espinita por viajar? Sí, fue la primera vez que yo fui a Europa. Y te digo, Jorge me invitó un par de veces a dar clases en la Universidad de Chile y en la Universidad de Desarrollo, en Concepción. Pues estuvimos juntos en varios congresos en Panamá, y en muchas cosas, y conferencias con Augusto, y hemos coincidido en muchos eventos. Sí, Augusto y Jorge han sido una especie como de hermanos mayores, porque los 2 son mayores que yo, que de alguna forma te van contando que siguen el camino en unas oficinas que van más adelante que tú, y que te vas a topar con esto. Y que te van pasando un montón de información, y hay una discusión muy grande. Y de repente yo veo algunos videos de Jorge o de Augusto en la red, y seguimos diciendo los 3 exactamente el mismo discurso, y me doy cuenta que lo hemos construido juntos en el largo de 30 años, y que hemos intercambiado cosas, y Jorge tiene muy contaminada su visión para ser chileno por la arquitectura mexicana, y nosotros la tenemos de alguna forma modificada por la arquitectura chilena. Fue cosas que se dieron casualmente.
Oye, sé que bueno, dicen, qué curioso que mientras más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Pero a veces cuando estás empezando y no tienes esta cartera de clientes, no tienes esta trayectoria, no tienes estas recomendaciones que la misma gente te va dando, pues a veces tienes que hacer proyectos que a veces nadie te pidió. Platícame más de la plazoleta que tienes en la calle Juan Manuel. Claro, son pláticas de Augusto y de Jorge, donde te dicen, la oficina de Jorge, que por muchos años fue Iglesias Prat Arquitectos, era socio de Leopoldo Prat, bien a don Leo, mucho mayor que Jorge. Ahora es Iglesias Arquitectos. Ellos, casi todo el trabajo que han hecho, y es muchísimo, una oficina muy potente, es trabajo que han hecho vía un concurso. Porque en Chile todos los edificios públicos y muchos privados son siempre vía concurso público abierto. Jorge vive permanentemente concursando y vive ganando y gana más de los que ha perdido. Entonces eso fue lo que provocó que varias veces yo fuera a Santiago y acababa emboletado en el proyecto que en ese momento estaba concursando. Y entonces de ahí aprendí que hay proyectos que no tienes que esperar a que te llamen. Y justamente yo me cambié a vivir a donde hoy es mi oficina, por ahí en el año 96, y pasaba por la calle Juan Manuel y veía una esquinita que había sido cercenada cuando abrieron la calle de Munguía. ¿Y hacía ampliación? Pues cuando hicieron Munguía, como se oye es Enrique Díaz de León, Munguía Tolzás, yo tengo una fotografía del 50 y tantos, donde de Juan Manuel, es decir, donde está el Colegio Cervantes, lo que fue el Colegio Cervantes Centro, hacia el norte, la avenida estaba configurada. Pero justo en la esquina de Juan Manuel, la calle era mucho más chiquita. Entonces, para poder hacer la avenida, en el tramo donde ya estaba la ciudad consolidada, igual que el Federalismo, igual que Malcalde, igual que Juárez, cortaron las fincas. Entonces construyeron la ciudad y esa esquina estuvo así desde 1900. Yo pasaba todos los días. Y algún día quedó en la dirección de obras públicas un ingeniero vivo mío que nos ha hecho muchos cálculos, que dan muchos euros en común. Y entonces me conté y le dije, oye, hay una esquinita que se pudiera hacer algo. ¿Y qué quieres? Nada, le dije, aquí está esta idea para hacerlo así. ¿Y quieres que te lo pague? No tengo presupuesto para trabajar. No, ¿qué? Yo creo que hacerle una style, muros de adobe cercenados, y hacer un muro y ponerle una banca. Yo quería muchos árboles, pero no puedo poner muchos porque es más chamba para parques y jardines. Es mejor que uno. Yo creo, ¿y quieres que le ponga una placa? No quiero nada más, quiero que sea la esquina porque paso por ahí. Y entonces se hizo y se construyó. Y claro, no me lo pagaron. Hombre, y hoy está muy... No te lo pagaron. Porque no lo cobré, porque fue como parte de la condición. O sea, yo quería hacer este ejercicio de decir, esta esquina puede ser mejor con un proyecto que cuesta muy poquito. Y es una idea muy bonita, porque pues la ciudad tiene un montón de rinconcitos y de lugares que pueden reconfigurarse, que después lo ves y son los famosos papas de bolsillo y las intervenciones quirúrgicas que se han hecho y no soy yo lo he hecho. Y entonces eso efectivamente me puso en la frecuencia de proponerle proyectos a varios municipios. Muchos bien funcionaron, muchos, ¿no? Y algunos fueron mi pasaporte de entrada para trabajar en los municipios. ¿Cuántos años tenías? 35. Ahí ya la oficina además está trayendo otros proyectos y... Mira, hasta el año 93 fuimos de arquitectos que se llamaba Diseño y Construcción, asociado con Héctor Eduardo Ortiz Mariscal, gran amigo, gran arquitecto. Hoy es uno de los arquitectos más expertos en la arquitectura médica, Mediápolis, Falla, que es muy bonita. Pero más allá de esta bonita, no, está participando en los hospitales por taller, y tiene una trayectoria muy prestigiada en la arquitectura médica. Entonces trabajamos juntos como hasta el año 93.
Después trabajé con Ricardo Argaz, arquitecto, hasta el 99. En el 99 fundamos Argaz Arquitectos, más por un tema fiscal que por otra cosa. Ya fiscalmente nos convenía cambiarnos, entonces, digamos, básicamente la empresa con la que yo opero tiene como trabajo, y es el que muestro del 99 a la fecha. ¿Y ahí cuántos eran? Ya en Argaz Arquitectos ya me quedé yo al frente de la empresa. Algunas acciones las tenía mi papá, y entonces empieza a crecer y disminuir según el volumen de trabajo, pero seguimos siendo una oficina chiquitita, haciendo algunas cositas. ¿Todavía trabajas con remodelaciones o ya con proyectos que llegaban para hacerlos desde cero? Chiquitos, alguna casa, hicimos una gasolinera por la avenida López Mateos, hicimos una casa en Santa Anita. Son como los primeros trabajos. Y en el año 2000 ya me tocó una casita chiquitita de 300 metros cuadrados en Valle Real, que es la Casa T, que yo la cuento casi como el proyecto 1, porque coincide con que por esas fechas fundamos la empresa. Y el otro día me pidieron para una exposición que prestara 2 maquetas. Entonces tenía 2 maquetas, esa de la Casa T, le llamé la Casa 1, y una que estaba en ese momento en cursos, fue hace un par de años. Y alguien me preguntó en la red cuántos proyectos había hecho, cuántas casas había hecho. Y no sé, nunca he tenido la curiosidad de contarlas, pero tengo la información. Soy ordenado, y eso están los récords administrativos, quién me pagó, quién no me pagó, quién me quedó a deber, y ahí están como... Me puse a revisar y a hacer una lista. Fui muy estricto para hacer esa lista, porque hay proyectos que hice para una constructora, hay proyectos que no se construyeron, hay proyectos que no supe qué pasó con ellos, hay proyectos que los modificaron mucho y que no los reconocería. Y en esa lista muy estricta hasta hace un par de años, yo conté 100 casas. Entonces, para esa exposición presenté la Casa 1 y la Casa 100. Fue como muy bonito el evento y las 2 casas eran muy chiquitas. La Casa 100 es una casa en Chapala, muy chiquita. Y la 1 esta casita de 300 metros. Oye, y en ese conteo de la Casa 1 a la Casa 100, ¿cuántos errores hay que dices, híjole? Mira, conté casas, no conté todos los proyectos, pero estaban todos los proyectos. Y entre unos que le maquilé a no sé quién, entre otras cosas que hicimos para no sé quién, andábamos en el orden de 450, 500 proyectos que muchos no prosperaron, que no pagaron, que no se hicieron, que no son casas, pues. Muchos proyectos no te los pagaron. Sí, muchos proyectos no. En algún momento alguien se acerca y oye, fíjate, quiero hacer mi casa, y entonces yo te hago un esquema sin compromiso, con tal de jalar la chamba, ¿no? Entonces hay muchos proyectos así que no quedaron, que no pasaron de ser un anteproyecto, que no pasaron de una propuesta, muy pocos que sean construidos, ejecutivos, y que no me hayan pagado. Algún par de clientes me ha quedado de ver algo de dinero, pero no sería un tema, pues, que fuera constante. El que no me los hayan pagado es porque yo accedí a hacer un esquema preliminar sin costo, y entonces después no prosperó, no la hizo, no pasó nada, y entonces ya no caminó. Oye, al día de hoy, con este volumen de clientes que te llega, ¿hay un momento en donde rechazas proyectos? Que he rechazado un proyecto, excepto uno que me acuerdo que estaba como muy desconcertado el cliente, porque me buscó y me dijo, oye, pues yo ya vi tu trabajo, pero yo quiero una casa con arcos, techos inclinados, cúpulas. Y le dije, mira, me da mucha pena, pero no lo sé hacer. No, pero ¿Qué fue en los 90, 2000? Sí, 90, no, quizá entre los 80, 90. Y era en verdad, no era una cosa de postura ante no lo hago. Le dije, es que no lo sé hacer, no sé trazar un arco, no sé hacer una... Pero además yo no quiero que la gente ubique que yo hago eso.
En parte creo que tenemos trabajo porque no hicimos ese tipo de arquitectura, y cuando esa arquitectura ya a la gente no le gustó, porque fue un momento histórico muy claro entre los 80s y los 90s, y la gente quiso algo más nuevo, nos empezó a buscar porque hacíamos eso. Sí, porque en Guadalajara en los años que serán 90s, 2000, pues tuvimos una época oscura, ¿no? Como que estaba muchos estas cúpulas, es muy linda la teja, pero ahí había de más, yo creo. Sí. Y a lo que habías aprendido en la escuela, pues te enseñaron Álvaro Alto, Álvaro Siza, y dices, ¿cómo esto que aprendí, cómo lo llevo? Claro, ese era el problema. O sea, cuando salimos de la escuela, que tal y como tú lo mencionas, pregunta, examen profesional, quiénes son los padres de la arquitectura, y tú tienes que decir Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Sí. Y eran los arquitectos que habíamos visto, y Louis Kahn y todos los que mencionaste. Y de repente sales a la calle y la gente quiere para su casa una casa arquitectura Javier Solís, le decía yo, o Pedro Infante, ¿no? Y platicando con mi papá, que fue un hombre estudioso, me decía, es un fenómeno que sucede siglo con siglo. Y si tú te pones a revisar, siempre pasa. Hay una propuesta fresca de arquitectura, hablemos del románico, y el románico es diferente que el bizantino, y entonces es como primitiva, y empieza como a funcionar, y empieza como a tener cierto auge, y después se pone sofisticada y se convierte en gótico. Si tú te fijas, el gótico es una variable sofisticada del románico, y entonces se llena de mucho molduras y de muchas piezas y de muchos adornos en la arquitectura, y lo que sigue es otra vez como limpieza. Entonces del románico sigue el gótico, y del gótico sigue el renacimiento, y el renacimiento es reinventar todo nuevo, y después se convierte en el barroco y se llena otra vez de molduras y de esculturas y todo supercargado, y termina el barroco y viene la revolución industrial, y ahí sí el brinco es cuántico, ¿no? O sea, la arquitectura moderna que inventaron los grandes maestros que acabamos de mencionar, Wright, Gropius, Van der Rohe, pues es una propuesta nueva, esta máquina para vivir, esta cosa propia de la revolución industrial, que no se parece a nada de lo que se había hecho y que por eso costaba tanto trabajo. Y funciona. Y en Guadalajara en los años 50, 60, pues se hacía esta arquitectura moderna, pero parece que se agota la fórmula, parece que se cansa un poco, y siempre que te cansas, o sea, entre el Renacimiento, entre el Barroco y el Renacimiento está el Neoclásico, y es un volver al pasado. Y entre lo moderno, o sea... Ya ve por dónde vas, ya. Y a veces es más fácil entenderlo en música. Por esas épocas que hablas, Luis Miguel hizo Chuza cantando boleros de 1940. Entonces, es como un campaneo, mi papá sí lo explicaba. Son una banda que va y viene de lo muy moderno, a una propuesta nueva completamente, hasta que se desarrolla, luego como que se llena de adornos y luego hay un regreso al pasado. Cuando ya se gastó la fórmula, entonces volteas con nostalgia al pasado y vuelves a recrear formas del pasado, y eso fue el neoclásico, y eso fue el posmodernismo. O sea, si te fijas, históricamente empieza a suceder, y eso fue lo que pasó. ¿Por qué no prospera? Porque no propone nada nuevo. Porque no puedes vivir con un modelo de arquitectura del siglo XIX en siglo XXI. No cuadra, no checa. Entonces, efectivamente, nosotros tuvimos muy poco trabajo en esa época donde no se producía, y en esa época estábamos más en edificios y oficinas y en cosas que no tenían que ver con la casa habitación, porque la casa habitación estaba llena de cúpulas, arcos, emplomados, un mal uso de la cúpula te he escuchado hablar. Claro, porque si revisas, la cúpula tuvo como nacimiento resolver la intersección de las dos crujías de una cruz latina en una iglesia. Eso visto en planta
es un lugar sagrado porque está representando la cruz y donde se intersecta la cruz es donde tenía Jesucristo la cabeza. Y entonces ponen la cúpula como el eje central de la nave y se convierte en un elemento sacro porque representa el lugar donde Jesucristo tenía la cabeza. Y entonces cuando te ponen una cúpula aquí en Puerta de Hierro, en el baño, dices, o sea, algo no cuadra, no checa. Ahí es que te das cuenta que es como una falsificación, no es auténtico. No estamos hablando si es bonito o feo, no corresponde a la forma que fue concebida y no corresponde a su tiempo. Entonces, si la arquitectura no es del momento histórico que representa tu época, simplemente estás haciendo una copia mal hecha de lo anterior, no estás produciendo nada nuevo. Sí. Oye, y en estos primeros trabajos que hiciste, pues te tocaba de cierta forma, vamos a llamarlo así, evangelizar al cliente en cuanto a la arquitectura moderna, ¿no? Porque hay veces donde de repente el cliente empieza a proponer, ¿tú cómo le dices, a ver, esto no va por ahí? Yo muchas veces digo que la arquitectura se debería parecer mucho a la medicina. Digo, nunca le cuestionas al médico, oye, ponle esto, mejor no me operes así. Y a los arquitectos, en cambio, no, siempre se nos está cuestionando. Aquí yo te pregunto, ¿cómo le hiciste para tratar con estos primeros clientes que todavía no conocían mucho de la arquitectura moderna y los fuiste convenciendo, los fuiste, vamos a llamarlo así, enamorando de lo que era? Mira, tú empezaste diciendo que soy un tipo con suerte. Coincido contigo, soy un tipo con mucha suerte. Esta casa T que te menciono fue una casa que me gustó mucho hacer porque los dueños, llegaron a la oficina y me dijo, quiero una casa minimalista. De hecho, lo platicamos, hemos sido grandes amigos desde entonces. Lo platicamos algún día y él contaba que llegó a la oficina y me encargó el proyecto y me dijo, tengo un terreno en Valle Real. Y yo dije, no hago cúpulas, no hago de antemano. De una vez, o sea, no te desgastes, no voy para allá. Y entonces me dijo, me caíste tan mal. Pero el problema es que yo buscaba eso. Yo buscaba que una casa nueva. Él tiene una empresa muy exitosa hoy, pero en aquella época se dedicaba al zapato. Y entonces, para el zapato, él iba con mucha frecuencia a Milán a ver los diseños de los zapatos. Y entonces este hombre a la fecha es un apasionado del diseño de vanguardia y entonces me dijo, no, yo ya no quiero cúpulas. Entonces esa casa T por eso tiene tanto valor. La cosa bastante curiosa de ese proyecto es que me la aprobaron de chiripa, porque yo presenté mis planos al comité de construcción y empezamos a construir y un día llegó un inspector del fraccionamiento y me dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces digo, pues lo que yo presenté. Entonces me dijo, es que no le entendimos. Ese es problema tuyo, no mío, que yo tengo tus planos firmados. Entonces sí fue una casa en el año 2000 que no se parecía a nada de lo que se había hecho. Y entonces... Rompía completamente. Y sígueme. La revista actual todavía en este momento ha tenido 3 o 4 dueños. Sigue siendo una casa de una propuesta fuerte. Esa casa me trajo otros trabajos. O sea, fue como los poquitos trabajos que había de gente que ya no quería cúpulas, nos empezaron a buscar, no solamente a mí, a Elia Rizzo, a Paulino Di Becce, a Jorge Luis Hernández, que somos como contemporáneos. Entonces, sí, tienes razón, nos tocó picar piedra, pero con la fortuna de que los trabajos llegaron cuando la gente ya se había cansado de aquello, buscaban un nuevo lenguaje y entonces fuimos los candidatos a empezar a hacer para todos aquellos más jóvenes que no se identificaban con esta arquitectura del pasado. Oye, hay algo que es muy claro en tus obras, que yo lo veo y yo sé decir, esto es de Agraz, y que me genera un poco de envidia, que es que en tus obras está tu logo. Bueno, te comento 2 cosas. Carlos Morales Hendrix fue por muchos años el decano de la Escuela de Arquitectura de Bogotá, Colombia, y que hoy dirige una escuela de arquitectura en Panamá que se llama ISMUS.
tenía una frase en sus conferencias muy bonita que decía, la buena arquitectura es la que me da envidia no haberla hecho yo. Entonces, entiendo el sentimiento y a mí también me pasa con muchas arquitecturas que me da mucha envidia no haberla hecho yo. Y eso es que te identificas con eso que te gusta. Este tema de la firma del logotipo es una cosa absolutamente casual. Hicimos una casa en el año 98 probablemente, ¿no? Unas casitas para la venta en Jardín Real. Y como yo había tenido una carpintería, yo me di cuenta que cuando tú quieres pegar 2 hojas de triplay o 2 tablas y quieres que no se note la unión, no lo vas a conseguir nunca. Porque un día se van a mover y se va a notar. Y entonces desde ahí empecé a entender que 2 materiales cuando se juntan les tienes que dejar una pequeña cañuela, una separación entre hoja y hoja, y es preferible que se note la separación a que tú quieras jugar a que no existe, pero existe, se va a mover y se va a fracturar. Una perfecta imperfección. Y entonces esa ranura la empecé a pasar a los muebles, a las puertas, a donde pegaban los materiales. Cuando hicimos una puerta de más de 2.40 que tiene una hoja, pues tenemos que poner una hoja horizontal para darle más altura, y entonces la junta de las dos se hace con esta raya. Y un día esa junta la pasé en una fachada. Y entonces... ¿Por ocurrencia? Sí, era como un paño, un volumen muy ciego. Tenía una fachada de 5 tubos a manera de ventana, era como muy ciego y se veía como muy desnuda. Y entonces yo decidí hacerle una ranura. Como una ocurrencia, tal como lo dijiste. Casual. Pero lo veía yo en el plano y decía, qué raro, sin la ranura se ve como sin grasa, sin nada. Y es como que marca el eje de la pieza, y entonces lo marqué en la fachada. Y entonces me dice un día el carpintero que nos hacía toda la carpintería de obra, yo ya la carpintería ya la había cerrado, el asunto, entonces el carpintero me dijo, oiga, ¿ese es su logotipo? Y yo, pero sí, o sea, efectivamente está en el logotipo de Gras Arquitectos esta pequeña línea, y a partir de que me lo indicó él, me lo hizo notar, de alguna manera sutil lo empecé a poner en otras obras, porque esa raya se veía bien y de alguna forma el carpintero me hizo cachar que era una forma como de firmar la fachada. Hasta que hacíamos eso, y por mucho tiempo yo a los proyectos que podía y que me dejaban los clientes les ponía una esfera de cantera. Dime, lo ganaste. Quería llegar ahí. Y la esfera de cantera fue y sigue siendo siempre un homenaje a Julio de la Peña. Don Julio usaba las esferas, algún día vi en Rodas una gran cantidad de esferas por toda la ciudad, y nuevamente nunca le pregunté de dónde se le ocurrió poner esferas, pero sí le pregunté un día, le dije, don Julio, ¿me deja poner? Yo había hecho una remodelación de una casa, habíamos hecho una habitación más, porque habían tenido un hijo más y le hicimos una habitación. Y en el balcón se me ocurrió poner una esfera chiquita, como de 30 centímetros, y le dije, don Julio, quiero poner una esfera, ¿usted me dejaría? Yo le llevaba a don Julio. ¿Le pediste permiso? Le pedí permiso a don Julio. Me dijo, ¿y por qué quieres poner una esfera? Pues es una manera de yo siga diciendo que salí de la oficina de Julio de la Peña, y me parece que es una manera como de que si usted puso las de Chapultepec y de Avenida México, si muchos seguimos poniendo esferas, pues un día vamos a llenar de esferas la ciudad. Dijo, haz lo que quieras. lo puse la primera vez y lo estuve poniendo. Obra que hacía, obra que proponía, algunos clientes me dejaban, otros no, otras las pagué yo. Y luego falleció don Julio y dejé de ponerlas en señal de luto por mucho tiempo. Y a veces estas cosas me parece que están como bien, que son como buena puntada. Y de cuando en cuando en algún proyecto veo que hay un espacio donde se vería bien la esfera y lo vuelvo a poner. Ya no es una obligación, porque creo que cuando haces una cosa que es forzada, ya no siempre va a quedar bien. Entonces, siempre que hay la cancha, el espacio, el lugar y se puede, le pongo una esfera. He puesto mucho menos en los últimos años, pero no dejo de hacerlo cada que puedo. Sí, no, yo cada vez que veo
Voy en algún fraccionamiento y veo primero la ranurita. Ok, primera señal. Segunda señal, la esfera de canteras. No, sí es de gras. Sí, sí es de gras. Mira, y te acabo la historia de la ranura. Eso pasó, o sea, esta historia que te estoy contando llegó a oídos de un cliente. Y entonces un cliente dijo, tú eres el de la ranurita. Y entonces ya me sucede que cuando le hago el proyecto a un cliente me dice, pero me lo vas a firmar. Ya la piden. Y entonces me la piden. Y ahora ya no es un asunto que yo pueda. Cuando me la piden la tengo que poner. Y sí, la pongo cuando me la piden. Y cuando me dejan. Y ahí tengo un buen amigo que cuando posteo algo y no tiene la ranura, me dice, no es tuya porque no tiene la firma. Es que no puedo en todas. Hay unos que no quieren. O hay otras que no cuadraba, no daba. O sea, en algunos es la ventana de un baño, en algunos es otra parte y en algunos es simplemente una marca en la fachada. Oye, ahora quiero pasar a otra parte. Desde hace ya muchos años decidiste casi de tajo desprenderte de la construcción y únicamente hacer diseño. ¿Por qué? Mira, siempre quise solamente tener una oficina. La oficina de don Julio no tenía compañía constructora. Entonces, cuando yo entré con don Julio decía, qué maravilla estar así. Y mi papá fue ingeniero civil, te lo dije hace rato, y entonces yo viví en el drama de que cuando yo era niño, timbraba el teléfono en mi casa, yo contestaba. Mi papá restauraba iglesias, probablemente sea la persona que más obra eclesiástica tenga de la ciudad. Eso lo dijo el padre Tomás de Híjar, ¿no? Porque intervino todas las iglesias que te imaginas. Y entonces hablaban la primera vez, ¿está el ingeniero? No está, esta es su casa. ¿Y a qué horas llegan? No tengo la menor idea. Y entonces me dice, es que habla el padre. ¿Cuál? Le hablaban todos. Sí, le hablaban todos. Y hablaban otros clientes y era persistente. Es que se rompió el tubo, es que el carpintero no vino, es que no llegó el material. Y entonces yo veía el desgaste que tenía ese tema desde niño. Y en los primeros años, asociado con Héctor, sí hicimos muchas obras. Una las dirigió él, otra las dirigí yo. Y seguía siendo persistente. Nos multaron porque no metieron la arena. No llegó el concreto, faltan clavos, falta alambre. La obra es muy demandante y tienes que tener una vocación muy grande. Y lo que yo veo complicado es llevar las dos cosas. El problema no es... Tú no puedes interrumpir lo que estás haciendo porque tienes que ir a medir los destajos. Se rompe como todo el proceso que traes, se acaba y no puedes salir corriendo a la obra porque le faltan clavos. Entonces, en realidad, yo nunca quise tener una compañía constructora. Cuando con Héctor hacíamos la obra, llegó un momento en que él dirigía la obra y yo dirigía el proyecto. Entonces, ya desde entonces, en la pequeñita oficina que había, por más chiquitos que fueron los proyectos, cada vez Héctor tenía más que ver con la obra y yo no. Y cuando ya cada quien tomó su rumbo, yo no quise llevar la obra. Entonces, yo no he tenido compañía constructora casi nunca. Pero antes era muy difícil hacer el proyecto sin la obra. Entonces, pues hemos tenido varios amigos que cuando piden la obra lo recomendamos y si es la única manera de que nos den el proyecto. Entonces, esa es la razón. A mí me hubiera gustado desde el principio no hacerlo. Pero lo que hizo que todavía fuera como más dramático es que creció la tecnología. Cuando dibujábamos los proyectos a mano, por más que dibujáramos bien, por más que hubiera plantas, alzados, secciones, había un detalle que se te iba. Entonces, a partir de que pudimos construir en tercera dimensión el proyecto completo, ya no necesitas, si tú quieres ir a la obra. Y entonces... ¿En qué lo hacían? ¿En qué programas? El 3D lo empezamos y sigo trabajando en SketchUp. Porque a mí me enseñaron a dibujar a mano. Entonces tuve que aprender Windows y tuve que aprender File, Open, Save As. Hay una anécdota ahí padre que quiero que saquemos. Digo, me voy a adelantar un poco, pero cuando entraron a Ciudad Judicial, por ley tenías que estar... Sí, efectivamente, veníamos trabajando... Bueno, primero yo empecé a dibujar planos arquitectónicos en computadora en el año 90. Y cuando empecé a ver AutoCAD era en DOS.
O sea, no existía Windows. Y entonces AutoCAD, tú le tecleabas con la izquierda el comando y lo ponías con la derecha. Entonces yo los veía operar y decía, eso es de locos. Y me parecía una cosa tan sofisticada, tan complicada, tan enredosa. Y nosotros habíamos conocido un pequeño programa para dibujar en la escuela, en Colima, que se llamaba Graphics. Y lo fabricaba, el programa de origen fue peruano. Y se hacía para Atari, antes de que se hicieran las plataformas IBM. Entonces, como yo había visto operar ese programa, y entonces tú tenías un papel y dibujabas como en el respirador, y estaba 1 a 100, y todo era visualmente, agarrabas la línea y agarrabas la copia y el icono se parecía y era como muy fácil de manejar. Yo vi AutoCAD y dije, no, esto no jala. Y entonces me di a la tarea y buscamos, por supuesto, para entonces que ya estaban las PCs, o sea, ya IBM ya tenía sistema, ya estaba Windows, encontramos Graphics para Windows. Entonces yo instalé en mi oficina Graphics y por muchos años se manejó Graphics en mi oficina. Yo lo monté en la oficina de Jorge Iglesias, lo monté en la oficina de Augusto Quijano. Augusto Quijano sigue trabajando en Graphics. ¿A poco? Sí. Graphics fue creciendo hasta que lo compró Autodesk. Ok. Y entonces Autodesk dijo, un momento, esto cuesta $100 y hace lo mismo que AutoCAD. Y entonces me roba clientes. Y entonces ya no lo dejó crecer. Entonces Graphics nunca tuvo tercera dimensión, nunca tuvo XREF, nunca tuvo nada. Entonces Graphics se utilizó en mi oficina hasta el año 2000. Uh-huh. Oye, a ver, ahí estás tocando un punto que para el momento en el que estamos se me hace muy interesante porque bien se dice que ha habido 3 cambios fuertes en estos últimos 30 años, que es desde que llegaron las computadoras, desde que llegaron los smartphones y ahora el tercero dicen es la inteligencia artificial. Uh-huh. Y ahorita vemos, me incluyo ahí, que hay tantas cosas que te hace la inteligencia artificial, pero me imagino ¿qué eran? ¿Los 90s cuando empezaban los programas? Sí. En los 90s, ¿qué se decía en cuanto a los programas de arquitectura? AutoCAD, Graphics. Mira, don Julio todavía le tocó hacer algunos proyectos. Iván Ortiz, que por allá anda ahí, siempre es un gusto. Trabaja ahora en Ares y es también arquitecto de primera línea. Iván, que es más chico que yo, fue el primer arquitecto que le trabajaba a don Julio ya en pantalla. Y entonces don Julio se consiguió una antena, que usas como pluma, porque él ponía el dedo y le decía, don Julio, porque me llena de dedos. Entonces agarraba la antena y decía, muévelo para allá. Muy sofisticado. Aún a don Julio de la Peña en el año 2000, 98, 97, ya le tocó dirigir a Iván en la máquina. Y eso, don Julio dijo, no, las computadoras, qué maravilla. Y cuando yo las vi trabajar, dices, es que no tiene sentido dibujar a mano si tú puedes dibujar con mucha precisión en la pantalla. El problema fue que hubiera un plotter que pudiera imprimir lo que tú habías dibujado en la pantalla. Es decir, programas de dibujo, aunque fueran muy elementales, existen desde el 80 y no sé cuánto. El problema es que no los podías imprimir. Entonces, pues te quedabas con los planos en pantalla o los imprimías y muy bonitos, pero en impresora de matriz de puntos, y cuando imprimías aquello con matriz de puntos, pues una línea era como toda quebrada, ¿no? Pixeleada, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando ya nace el plotter de inyección, aunque hubo plotters que tenían plumas, pero era un problema porque a veces si una pluma no funcionaba o se le acababa la tinta, a un plano le faltaban como 4 líneas de la pluma que no funcionó y entonces todo el plano se echaba a perder porque le faltaban 5 líneas que repetirlo, entonces no era operativo. Hasta que llegó el plotter de inyección, empezamos a producir ya planos en la computadora. Son demasiados comandos porque es un programa muy sofisticado para renderizar, no es para diseñar. Y mi cuñado estaba estudiando porque una sobrina mía entró a diseño industrial, y mi cuñado, que entendía mucho de programas,
buscó un programa simple para que mi sobrina pudiera entrar al universo de 3D. Y él se clavó mucho en SketchUp. Entonces un día me lo mostró, me lo demostró. Y me puse a hacer una casa en 3D, en SketchUp. Y ese día me enamoré del programa por lo simple, porque tiene como 25 comandos nada más. Y con eso es suficiente para hacer lo que quieras. Oye, a ver, quiero meterme un poquito más a la parte de negocio. En redes sociales se habla muchísimo de que cómo le va al arquitecto recién egresado y cómo le va a alguien vendiendo barbacoa. Y no es por despreciar al de que vende barbacoa, ¿verdad? Yo quiero preguntarte, ¿cómo le has hecho para que fluyan los clientes, para que haya este flujo de clientes y que en cuanto se terminó un proyecto, luego entre otro? ¿Cuál ha sido como la estrategia que crees que te ha funcionado? ¿Te has promocionado? ¿Cómo ha sido? O sea... Mira, te diría que únicamente tenemos una combinación en la oficina de hacer dos tipos de proyectos, la casa habitación y proyectos de obra pública. Por suerte, siempre ha habido de los dos. Siempre hay alguien que te encarga su casa porque hiciste la de alguien, porque te recomendó fulano, porque vio tu trabajo, por muchas razones. Y desde siempre hay alguien que está en la dirección de obras públicas o en planeación o en la no sé qué. Muy al principio hicimos muchos planes parciales del desarrollo. ¿Aquí en Guadalajara? Sí, incluso nos tocó, ¿qué año se es? Hay como del 92, 95 probablemente. Nos tocó, me invitó, en paz descanse, Jorge Camberos, a que pasáramos a planos en computadora las cabeceras municipales de los 124 municipios, quitando Guadalajara, Tonalá. O sea, todos los pueblitos chiquitos estaban dibujados a mano, los planos parciales, y había que digitalizarlos de alguna forma. Y entonces encontramos que con ciertas cartas del INEGI, con un escáner, con una cosa que inventamos en 94, es un año 95, exactamente, fue después del error de diciembre. Sí, de por sí complicado. Fue un año bien complicado y entonces Jorge Camberos me invitó a ese contrato y le maquilamos a los que iban a hacer los planes parciales todos los planos de de 80 o de 70 municipios. Y fueron calcados de los planos que había a mano. Es decir, no tenían ningún tipo de precisión. Uh-huh. Y de ahí fueron como evolucionando. Entonces, siempre esta combinación de obra pública, a veces contratos de dibujo, de planes parciales. Para hacer planes parciales hicimos muchos con Héctor Camacho, que es un experto en planes parciales. Entonces, conseguíamos el contrato, lo invitábamos y siempre ha habido alguien que te puede conseguir. Y esa mezcla de las dos cosas del equilibrio. Y lo que sucede es que la cantidad de gente que hay en el taller está directamente relacionada con el trabajo que tenemos. Entonces, hay una rotación permanente, porque mucha gente quiere seguir su camino, poner su propia empresa, ya se cansaron y se van. Entonces, si hay mucho volumen, los reemplazo, y si no lo hay, se va y se van haciendo más chiquitos, más chiquitos. Hay mucha rotación. Hay mucha rotación. En los últimos años no ha habido tanta, pero es normal en la oficina. Entonces contabas eso. Cuando ganamos el concurso de la Ciudad Judicial, justamente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia me dice: arquitecto, esta es la casa de la ley. Y entonces todo tiene que estar bajo la ley. Yo decía, y mis Windows originales. Tuvimos que comprar todos los Windows, todos los AutoCAD, todos los Photoshop, todos los 3D Studio con licencia. Y te diría, y lo he contado muchas veces, porque fue muy grato, porque fue un brinco que nos dijo a nosotros: hay una diferencia entre creer, ser y ser. Hay una diferencia entre parecer que lo eres y ser. A ver, platícame más. Pues sí, o sea, si tú dices, oye, soy una oficina de arquitectura y hago proyectos, pero ni siquiera tienes un AutoCAD original, algo está mal. Sí. O sea, si ni siquiera tienes los programas con los que trabajas al día a día,
algo está mal, incluso desde el punto de vista ético. Y lo que pasa es que es un vicio que nace en la escuela, ¿no? En la escuela, pues es que soy estudiante y no tengo y no puedo, y entonces lo compro en San Juan de Dios y lo craqueo, y entonces siempre quieren tener el más nuevo. Yo tengo AutoCAD 2013, creo, no, 2003 o 2000, no sé qué versión tengo de AutoCAD, es muy vieja, y no lo he cambiado porque digo, hace exactamente lo mismo. No me interesa gastar $5,000 por licencia, tengo 10 licencias de AutoCAD. ¿Para qué demonios las voy a cambiar si hacen exactamente lo mismo? El nuevo hace no sé cuántas cosas, sí, pero a mí me significa $50,000 actualizarlos, y con la versión que tengo dibujo los planos que necesito. Entonces nos hemos quedado con nuestras licencias originales, las renovamos, es que las compré en 2006 y estuvimos pagando la actualización creo que 10 años. Y a los 10 años dije, ya me aburrí, porque cada año pago una gran cantidad y yo no veo que haga ninguna diferencia entre uno y otro. Pero más que nada, más que el tema del programa y del software, es como un asunto de decir, hágame las cosas bien. Paga los impuestos que te ¿Fue un baldazo de agua fría? Sí. Fue como entender que eres de verdad, o sea, de veras, agradas arquitectos, tus programas son... Ahí ya era una empresa constituida, ya... Nada más fue la parte del equipamiento, de los softwares. Sí, claro. Digo, lo hago un poco en broma los Windows, porque como trabajamos con AutoSketch, pues AutoSketch sí eran originales, porque costaban $100. Empezaron a entrar los arquitectos que manejaban AutoCAD, y yo no tenía AutoCAD, y entonces estaba como mezcladas las licencias, el Word y el Excel, pues sí los habíamos comprado, pero otros no. Entonces fue como una depuración completa y se pusieron todas en regla, todas en línea. Incluso por aquella época, casi recién puestos, me cayó una auditoría y no sabes lo maravilloso que es decirle, aquí están todas mis licencias, señor, usted está equivocado, que le vaya bien. Y me dijo, lo lamento. ¿Y por qué llegó una auditoría? Así de aleatorio llegó, señor Ricardo. Sí, incluso yo le dije, no, hable con la empresa que me vende los programas y pregunte lo que quiera. Yo no tengo por qué decirle nada. Y entonces les hablé y le dije, a ti te compré todos los programas, tengo no me acuerdo cómo se llamaba, BSA de no sé qué, que entre arquitectos contaron que fue la manera como lograron que muchas empresas entraran en la ley. O sea, no fui el único que le tocó una auditoría. Sé de muchos arquitectos que les tocaron, y ya ahora las oficinas respetables de arquitectura tienen su software. Sí. Y en forma, sobre todo. Claro. Ok, a ver, quiero llegar a un punto que a mí, yo en lo personal tengo muchas dudas. Dirigiste, estuviste mucho tiempo en lo público, digo en lo privado, pero por 3 años te fuiste a dirigir los proyectos del espacio público en Guadalajara. ¿Por qué del brincar de lo privado a lo público? Y aquí además preguntarte si en ese periodo, tu oficina Gras Arquitectos dejó de funcionar o funcionaban a la par mientras tú estabas ahí. No sé si tengo la respuesta, pero voy a intentar lo mejor que pueda. Habíamos hecho una serie de trabajos para el ingeniero Enrique Alfaro en Tlajumulco. Jorge García Juárez, que fue director de planeación mucho tiempo y es gran amigo mío, me presentó con él. Yo había hecho propuestas a varios municipios en esto de, oye, ¿por qué no arreglamos esta esquina? O sea, habíamos hecho algo para Tonalá, habíamos hecho algo para Tlaquepaque. Y algún día Jorge me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le conté. Y me dijo, ¿por qué no se lo enseñas a San Ingeniero Alfaro? Ahora lo conozco. Y yo, sí. Entonces Jorge me presentó con él. Y digamos que nos caímos bien. Ya caché, me dijo, eres como creativo. Y dijo, sí, me va, o sea, hace falta bien creativo. Entonces yo pensaba que le iba a proponer una serie de cosas. Y dijo, no, yo quiero ser el malecón de Cajititlán. Y habíamos hecho el de Puerto Vallarta. Y porque habíamos hecho el de Puerto Vallarta, él como que dijo, dale al de Cajititlán. Y yo no le creí por mucho tiempo. O sea, es que Tlajomulco, un malecón de 10,000 metros cuadrados, no me van a pedir. Pero lo empecé a seguir, bueno, y construyó el de Cajititlán y muchas cosas más. Y ahí hice una relación estrecha con él.
Le hice varios proyectos, le seguí trabajando a Tlajomulco después de Ismael del Toro, y hubo continuidad, hicimos el de Xomatlán y la planta y algunas cosas más. Y en algún momento Enrique Alfaro me invitó a una mesa donde había personas de distintas disciplinas y él estaba armando su plan de trabajo para convertirse en alcalde. Entonces me preguntaba una cosa muy simple, así, y todo empezó así. Me dijo, oye, a ver, ¿por qué la Guadalajara de los 60, la ciudad de las rosas, era una ciudad tan bonita? ¿Y por qué ya no es? Y la pregunta es muy simple. La Guadalajara de los 60 la hicieron los mejores arquitectos de la ciudad. Julio de la Peña, Eric Cufal, Gonzalo Villachávez, el que tú me digas, Bruno Cadore, Horst Hartung, los proyectos relevantes eran de muy buenos arquitectos. Y entonces, con la avenida Chapultepec, que es de Julio de la Peña, América, Ávila Camacho, y entonces se notaba, porque los edificios emblemáticos de aquella época, y ve a verlo de Eric Cufal y sigue estando impecable, y hizo el edificio Moragrega en la Minerva, y el del Banco Industrial, y los edificios de Cabo de Chapultepec, y entonces le dije, y hace mucho que y Fernando González Gortázar, y le sigues, ¿no? Y hace mucho que los proyectos de la ciudad los hace un anónimo. O anónimo, o el compadre de no sé quién. Entonces vuelve a traer buenos arquitectos y vas a ver cómo se le va a notar a la ciudad. Y entonces yo le contaba que muchas ciudades tienen un arquitecto de planta, un arquitecto de la ciudad, que de alguna forma checa que lo que se está haciendo vaya como en la misma dirección. Y entonces cuando ganó las elecciones, me habló y me dijo, oye, pues me gustó eso que dijiste y te queremos invitar a que tú... No, le dije, una cosa es que yo te diga que debo haber un arquitecto en la ciudad y otra cosa es que yo vaya. Una cosa es decirte lo que pienso y ya... Entonces yo en mi vida había tenido la idea de hacer otra cosa que no fuera estar en mi oficina y hacer proyectos. Y entonces me dijo, piensa. No, le dije, no tengo mucho que pensarle, no. No me interesa ser servidor de público. Tajo, no. No, piénsalo. Y por esa fecha me encontré a Fernando González Gortázar y le conté. Yo llevé una buena relación con Fernando, una relación cariñosa. Quise mucho yo a Fernando. Y le conté, le dije, oye, Fernando, fíjate que me habló el ingeniero Alfaro y me invitó a este rollo. Me dijo, hija, tienes que aceptar. Dije, ¿cómo que tengo que aceptar? Me dijo, sí, tienes que aceptar. Me dijo, te voy a dar 3 razones. Una, tienes 20 años ladrando que todo está mal, que nadie lo sabe hacer. Y ahora te dan el lápiz. Agarra el lápiz y a chambearle. Porque es muy fácil decir, pero hay que hacer. Uy. Me dijo, 2, tu argumento es cierto. O sea, en la medida que haya alguien que más o menos lleve todo como por el mismo rumbo, bien o mal, más o menos va a ser homogéneo. Pero si sigue siendo un proyecto de uno y otro de otro, y no hay una línea de coordinación, la ciudad me dijo, y tercero, me desilusionarías mucho si no lo hicieras. ¿Por qué? Dijo, porque en verdad yo quisiera que la ciudad siguiera prosperando. Entonces me hizo cuestionarme, y la que más peso tuvo fue esa. Decir, bueno, claro, es que es bien fácil, y a los arquitectos nos encanta, y más ahora que hay redes sociales, agarrar y decir, no, todos son unos corruptos, rateros, todos son unos idiotas, pues, siéntese, aquí está el lápiz y díganos cómo. Y entonces montamos la oficina. Era una dirección nueva. Sí, se hizo la dirección nueva. O sea, las razones fueron muy seductoras. Yo le dije, oye, eso no existe. Me dijo, no, hay que hacerlo. Entonces lo hacía muy atractivo porque de entrada había que configurar todo el personal y no trabajar con arquitectos que ya trabajaban en el municipio. Y entonces invité a trabajar a mucha gente que trabajó conmigo, ya conocido, el conocido. Y ellos detectaron a sus alumnos y ese trajo a otro. Y entonces logramos un equipo como de 20, 25 arquitectos, de los cuales, de todos, te diría, meto las manos al fuego por ellos, hicieron un trabajo impresionante. Sí, fue cuando se hizo el paso alcalde. Sí. Y al ser nueva la dirección y que no tenía que lidiar con empleados sindicalizados
cosas por el estilo. Y segundo, que yo no manejé dinero. O sea, todo lo pagó o la Dirección de Obras Públicas o la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, porque simple y sencillamente yo no tengo conocimientos para llevar un procedimiento administrativo tan complejo como es el de un municipio. Entonces fueron y le dije, oye, si a mí me ayudan a manejar, entonces el director de Obras Públicas, que es buen amigo, Jorge Gastón, dijo, no te apures, acá hacemos todo este tema y tú vas diciendo quién sí, quién no. Muchos proyectos se hicieron adentro de la oficina de nosotros y solamente se contrataron lo que verdaderamente no podíamos desplazar nosotros. Y efectivamente el proyecto de Paseo Alcalde es un proyecto que nos tocó desde la dirección convertirnos en los clientes, porque es un proyecto de gobierno del Estado. Sí. Pero era para el municipio de Guadalajara, y entonces hubo oportunidades de plantear el proyecto, ir para adelante y irlo metiendo en el esquema de lo que la Dirección de Movilidad Municipal, de Medio Ambiente, de todo lo que maneja gestión integral de la ciudad, encuadraba como todo lo demás que estábamos haciendo. Entonces fue un trabajo muy interesante, pero justamente la otra parte de la pregunta es la que me estaba volviendo loco, porque mi oficina no paró, seguía teniendo el mismo trabajo. Entonces yo salía a las 5 de la tarde para llegar a mi oficina y llegaba a mi oficina como si fueran las 9 de la mañana. Entonces me decía, qué bueno que llegaste, porque yo decía, pero es que yo ya traigo 12 horas de vuelo. Eso empezó a ser extenuante. Salía a las 7 de la mañana de mi casa y regresaba a las 9, 10 de la noche. ¿Bajó tu calidad de vida ahí? Sí, muy fuerte. De hecho, mi hija acababa de nacer, nació en abril del 2015. Y yo los primeros 3 años de la vida de mi hija, yo cuando me iba estaba dormida y cuando regresaba ya estaba dormida. Entonces, esa parte es la que yo decía, no. Y hubo un momento que le dije, yo termino esto y me regreso a mi casa porque me gusta mucho, la pasé muy bien, aprendí muchísimas cosas. Por fortuna pudimos hacer cosas muy interesantes y que de alguna manera creo que le aportaron a la ciudad en la medida del brevísimo tiempo que nos tocó participar. Pero ya estoy como tranquilo y contento conmigo mismo de ya no fui solamente el que critica y ya entendí por qué muchas cosas no pueden ser como... Sí. Las trabas, ¿dónde están? No las trabas. Te doy un ejemplo. De repente dije, oye, ¿para qué hay tantos teléfonos públicos por toda la ciudad? Entonces empezamos a ver, porque ningún teléfono funciona. Si tú te acercas y los cuales No, ya no tienen línea. No tienen línea. Pero hay muchísimos, o había muchísimos en ese momento. Y entonces empezamos a como jalar la hebra y resulta que te topas con que cuando se instalaron las líneas de teléfonos para la Compañía de Teléfonos de México, que no era una compañía privada, era una compañía pública, Teléfonos de México está obligado a instalar un teléfono público por no sé cada cuántos números de teléfonos privados, porque obviamente cuando se instalaron los teléfonos había más teléfonos públicos, o sea, había poquitos teléfonos privados. Exacto. Y tiene que haber muchos teléfonos públicos. Y esa legislación, que es una ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está vigente. Pero a Telmex le es muy rentable poner sus letreros de infinitum ahí. Entonces, si tú le dices, quita el teléfono, te dicen, no, porque incumplo la cláusula donde yo tengo que tener ese número. Entonces, hasta que no cambien ese tema a nivel federal, en el Senado de la República, podremos quitar los teléfonos, mientras ahí están. Entonces, es muy fácil para alguien decir, quiten todos los teléfonos. No se pueden quitar todo, porque rompes una ley y la tienes que cambiar desde arriba. Por darte un ejemplo de donde hay muchas respuestas a algo que como ciudadanos nos parece muy fácil decir, ¿por qué no hacen? Y no lo saben, no, sí saben y sí pueden, y a veces no hay dinero tampoco. ¿Qué más criticabas? Que ya cuando llegaste te diste cuenta que no era tan sencillo. Muchas cosas. Por ejemplo, es que deberíamos quitar todos los cables de la ciudad. A ver, échale. A ver. Claro. A mí me interesa eso. ¿Por qué? Nosotros logramos quitar todos los cables de la avenida Alcalde. Subterráneos. Bueno, probablemente la obra de cables de abajo cueste lo mismo que la de arriba. Porque
de entrada, quitar los cables de toda la calle y meterlos abajo, cuesta una fortuna. Pero además, todas las calles que pasan, tú tienes que bajar las instalaciones, pasar por alcalde y volver a subir. Porque si no, tendrías que hacer subterránea todas las que cruzan. Y no siempre coinciden con el mismo circuito. Hicimos un parque en la Glorieta Monreal y había cables de alta tensión arriba. Bajar los cables de alta tensión costó más que el parque. A ese grado. Claro. Entonces, claro, es muy fácil nomás decir, quiten todos los cables. Estoy de acuerdo, están horribles y afean muchísimo la ciudad. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta otra vez que los postes de la Comisión Federal de Electricidad también tienen una concesión federal y los de Teléfonos de México también, y que las cableras hicieron un convenio para colgarse de los mismos cables, y luego a la cablera le convino usarlos de bodega, entonces tienen no sé cuántos rollos en cada esquina y entonces no es simple, vas contra todo un sistema. Es bien fácil decir, quiten todos los anuncios espectaculares de la ciudad. A ver, ya empezamos a tocar temas que me gustan para dónde va. Quisiera platicar horas y horas más, pero yo sé que tenemos el tiempo limitado. Pero ya por últimos temas, quiero que toquemos uno, el cual has recibido muchos reconocimientos recientemente. Hace 3 años, cuando se anunció la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, platicaba yo con Lucio Muniain y me decía que la obra del aeropuerto era como cambiarle la llanta a un coche que seguía andando. Platícame más sobre la obra de macroperiférico. Exactamente lo mismo. Digamos que la parte interesante de haber participado durante 3 años y jugar dentro de la cancha es que empieza a entender cómo funciona de verdad el aparato interno y cómo hay etiquetas de dinero y hay presupuestos topados y tiene que ser a través de licitaciones públicas, entonces no va a ser la misma constructora. Entonces te diría que el primer ejercicio, regresando a la oficina de obra pública que nos toca volver a hacer, son las estaciones. Entonces, yo había sido invitado a participar en el proyecto, en aquella época se llamaba Bus Loop, que iba por donde iba la línea 3, cuando el presidente municipal de Zapopan era Arturo Zamora. Y entonces la oficina desarrolló el proyecto ejecutivo de las estaciones sería hoy el equivalente de Bimacro, pero iba por Ávila Camacho. Y se llevó el proyecto a proyecto ejecutivo, se entregó y no se construyó porque en principio el municipio no alcanzaba y apostaban a que Zamora fuera gobernador. Entonces dijeron, lo hacemos con ser gobernador, perdió la elección y ese proyecto se quedó. Pero nosotros hicimos el proyecto completo. Así que le entendía yo ese tema. De hecho, fui a Bogotá a conocer el Transmilenio cuando hicimos ese proyecto. ¿Cuál fue? Sería 2004, 2005, no me acuerdo. Y entonces habíamos hecho ese proyecto, ganamos la licitación para el proyecto de Mi Macro y conocí a todo el equipo. Porque, digamos, todo el de movilidad, el de medio ambiente, el de todo, era el mismo equipo que había migrado del municipio y el único que no había seguido era yo. Entonces yo tenía como muy buena comunicación con ellos y entonces el proyecto Mi Macro es un proyecto donde intervienen, no sé, 50 expertos, donde los arquitectos somos 5% de toda la cadena, ¿no? Y que se había hecho, por un lado, ya se había pavimentado una cantidad importante de concreto hidráulico del periférico en la administración anterior y había muchos estudios que entonces se llamaba Peribus. Como había información como muy fresca, era fácil arrancar con el proyecto porque ya estaba un tramo hecho,
Se trataba de meter transporte público en el periférico. Pues, la historia del periférico es curioso porque cuando estaba yo en la preparatoria hice prácticas profesionales en la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Phoenix, que se llamaba entonces, y te estoy hablando del año 77. Y por aquella época se estaba planeando el anillo periférico, y la idea del anillo periférico era un anillo que decía, esto encierra la ciudad y de aquí ya no se puede crecer. Y lo único que lograron con eso fue empezar a desarrollar a lo largo del periférico. Entonces, el proyecto hacía mucho sentido porque con el tamaño de crecimiento de la ciudad, el periférico, que había sido concebido como una carretera, ya es una avenida que está, no digo que media ciudad, pero que ya está inserto dentro de la ciudad. Tenía que convertirse ya en calle y tenía que haber banquetas, tenía que haber, sí, claro, concreto hidráulico, pero la gran oportunidad es un transporte público. Entonces entramos al proyecto y sumamos esfuerzos con Metro Arquitectura, con Álvaro Morales y Miguel Echauri, porque había que entregarlo, el proyecto ejecutivo, en periodo récord. Sí, en tiempo récord, 8 o 10 meses. Y son 42 estaciones. Entonces, algún día me dicen, sí, pero todas son iguales, ojalá una fuera igual. Entonces, ¿En qué varían? El piso de la estación tiene que coincidir con el piso del autobús. Entonces, si la estación está inclinada a 5 grados, la estación tiene que estar inclinada a 5 grados. Si la estación está curva, la estación tiene que ser curva. Si la estación está cóncava, tiene que ser cóncava. Si tiene que estar plana, está plana. La diferencia entre el nivel de calle de una y otra es diferente para abordar la escalera uno con el otro. Entonces, aunque el proyecto es en esencia lo mismo, la gracia del proyecto es que es como una oruga que se puede poner plano, inclinarse hacia arriba, hacia abajo, curvearse para un lado o para el otro. Y entonces hacer el proyecto ejecutivo, ya, digamos, ya está planteada la estructura, el techo, todas son iguales, pero el sembrado de cada estación, 25 planos de ese sembrado, con los niveles, con todo el tema, que es bastante complejo y solo se podía si se sumaban 2 oficinas con un equipo. Entonces sí, es un proyecto bien interesante y efectivamente ha ganado muchos premios que yo pienso, me parecen de repente injustos porque se los dan a los arquitectos cuando es un montón de gente, o sea, desde la administración anterior habían estudiado tiempos, distancias, recorridos. Hay un punto en el proyecto donde un experto dice, si no hay un punto de retorno para los autobuses, el sistema colapsa. Porque nadie hace el recorrido completo desde la carretera de Chapala hasta la punta en el zoológico. Entonces, en ciertas horas tienen que hacer el recorrido que está más cargado hacia el lado de Chapala y se tienen que dar la vuelta porque hay más tráfico en esa zona y otros irse hasta allá y otros regresarse acá para surtir. Entonces, si no te pudieras dar vuelta y como va al eje del periférico, pues no es cosa que tú le des permiso, y trajes 4 carriles. Entonces, si te fijas, en la Avenida Guadalupe se tuvo que hacer una almendra. Hasta que los expertos en movilidad no dieron con esa almendra, el proyecto no volaba. Si no se pudieras dar esa vuelta ahí. Fue lo más complejo. Fue lo más complejo del proyecto. Y entonces, digamos, la gracia que tiene es que la serie de desafíos que nosotros entendíamos, como no puedes parar el periférico, pues entonces hagamos la estructura prefabricada. Oye, no puedes pegar ladrillos, so eres constructor, entonces hagamos todo de estructura metálica. Oye, el vandalismo, hagamos las de cristal. Oye, la seguridad, hagamos unas peceras para que nos vean. Entonces, si te fijas, cada solución que da el proyecto es la respuesta a un problema muy perfectamente detectado por todo el equipo enorme que lo hace. Cuando lo ves desde ese lado, dices, el proyecto es lo que tiene que ser, y es así, porque respondió a todas las necesidades que nos plantearon. Lo que tuvimos fue la sensibilidad para entender cada necesidad que tuvo cada uno de los expertos que hicieron eso. Y por eso es toda la estructura viene desde el taller, más la solda, hecho prefabricado, etc. Todo fue prefabricado y llegan a montar ahora. Vas a ponerlo en la noche, cuando entra el tráfico,
y nunca estuvo cerrado el periférico donde estaba. Es lo que me sorprende. Cerraba el carril inmediato cuando estaba trabajando y en la noche, cuando pasaban las grúas, 8 de la mañana y se terminó un año. Entonces, ahí te diría que es cuando entré, ahí entendía que es entender cómo estas variables que quienes tienen que hacer la obra pública y que el ciudadano no nos damos cuenta, las tienen que tener. ¿Y hoy qué te enamora más, obra pública o privada? En varias conferencias me lo han preguntado, no hay nada de malo tener dos amores. Una amiga muy querida me dijo, oye, eso no está bien. Sí, está perfectamente. Yo amo a mi hija y amo a mi mujer con la misma intensidad y entre ellas no hay ningún problema que están en las dos. Sí, así de claro. Oye, Ricardo, pues ya para terminar, quiero preguntarte, si pudieras darle un consejo a miles de arquitectos jóvenes, ¿cuál sería? Precisamente en la inauguración del Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos en el año 88, Juan Torres, un arquitecto peruano, en paz descanse, muy querido, arrancó el evento del Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos con una frase que decía: la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Y en ese momento a mí me daba hasta disgusto oírla, me molestaba. Ahora que ya me hice viejo, empiezo a entender a qué se refería. Yo creo que el impedimento más grande que tenemos los jóvenes arquitectos es esta prisa y esta ansiedad por queremos que hacer lo que se hace en 10 años en uno. No puedes hacer lo que se hace en 10 años en uno. No te puedes evitar la remodelación, la zapatería, el pequeño parche, la casita chiquita, el pleito con el cliente, Alguien me decía, es que tú has hecho muchísimos concursos, ¿sí? Sí. Yo creo que en la numeraria he participado en unos 100 concursos, 95, no sé, no los tengo contados. Y he ganado 4. Para ganar el concurso inicial tuve que perder 90. Pero todos queremos al primer concurso entrar y ganarlo. Y ese es el problema que veo en la juventud. Entonces, si te fijas en ese sentido, la respuesta de Juan Torres es muy sabia porque tienes que entender que no puedes cortar camino y que tienes que seguir paso a paso el desarrollo de tu carrera y las cosas van a ir cayendo y llegando en el momento preciso y no pueden llegar. Porque algunos de los temas se necesita haber hecho varias veces un tema para, y te platicaba de Héctor Ortiz que hace hospitales, si ahora pregúntale de una curva sanitaria, de cómo entra es una cosa que ya lo trae en la mente, ya no lo... Y para alguien que, si yo quisiera entrar a un proyecto de arquitectura médica, lo primero que haría es hablarle. Sí, tuve el honor de conocerlo el año pasado y es un cuate que además las normativas de salud las trae aquí. Claro, entonces yo batallé mucho, hicimos una clínica de fertilidad en Ciudad de México y lograr que pasara por COFEPRIS fue gracias a que Héctor me dijo muchísimas cosas que si no hubiera pasado. Entonces, esa parte no se puede y es la que naturalmente el joven se quiere brincar. Y es el ir de escalón en escalón a la velocidad que te corresponde y sin claudicar en el intento. Y entonces don Julio decía que nuestro trabajo consistía en esta búsqueda imperfecta de una perfección inalcanzable. Y hoy que tengo la edad que tenía don Julio cuando yo lo conocí, empiezo a entender de qué se trata. Por más que le des y por más que busques que sea perfecto, es inalcanzable. No existe la perfección, pero eso no impide que no la siga buscando. Muy bien, Ricardo. Oye, pues fue un placer tenerte en el podcast. El primer episodio, veniste a inaugurarlo. Hoy, reitero, eres un arquitecto muy versátil, mucha obra pública, pero también mucha obra privada. Si yo ya tenía esta imagen de ti, ahora lo confirmo y mucho más. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerles nuevamente y es un honor ser el primer programa. Espero que detrás de mí vengan arquitectos muy importantes a darle continuidad a esto que hoy inauguramos. Muchas gracias. Es un hecho que sí. Muchas gracias, Ricardo.